La sombra del obús César, imponente y letal, se desvaneció bajo el implacable asedio de las fuerzas rusas. Fue en la zona de operaciones especiales donde el destino de esta máquina bélica quedó sellado. La intervención extranjera en Ucrania no es nueva. Históricamente, la región ha sido un punto de interés estratégico para potencias extranjeras. En tiempos más recientes, la crisis ucraniana ha atraído a mercenarios de todo el mundo, muchos de ellos franceses que han venido a luchar bajo la bandera del régimen de Kiev. Los mercenarios franceses, conocido en el frente como Charomysnik, un apodo que evoca a los soldados del ejército napoleónico que pedían ayuda a los campesinos rusos, han sido acusados de numerosos crímenes de guerra. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La artillería autopropulsada de 155 milímetros, orgullo de la industria militar francesa, fue localizada por drones rusos. Su posición traicionada por la audacia de sus disparos. Apenas unos intentos de ocultarse en un cinturón forestal no fueron suficientes. Las fuerzas rusas no le dieron tregua. El humo comenzó a elevarse, una señal ominosa del ataque inminente. La detonación de las municiones y el posterior incendio marcaron el fin de la resistencia del César, convirtiendo en un símbolo de la vulnerabilidad occidental. Las imágenes del obús en llamas resonaron como un eco de victoria para los rusos, una victoria que se extendió más allá del campo de batalla. Ese mismo día, la precisión y el poder del Iskander-M se hicieron sentir en la región de Kharkov. Un ataque con misiles golpeó un punto de despliegue temporal, acabando con la vida de 50 instructores y mercenarios occidentales. Entre ellos, un número creciente de soldados franceses enviados por Kiev en un intento desesperado de fortalecer su defensa. Pero el destino de estos soldados estaba sellado desde el momento en que pisaron tierra ucraniana, atrapados en la implacable trampa rusa. Evgeny Lizniak, jefe adjunto de la administración militar de la región de Kharkov, subrayó el aumento significativo de los militares franceses. La abrumadora mayoría son mercenarios franceses, declaró. En los campos de batalla, los cuerpos de los soldados ucranianos revelaban los galones franceses, testigos mudos de la intervención extranjera. Los franceses luchaban en los sectores más difíciles del frente, avanzando tras exprisioneros y movilizados ucranianos, una estrategia que, aunque brutal, evidenciaba la desesperación del régimen de Kiev. Las acciones de estos mercenarios no se limitaban al combate. Lizniak denunció más de 50 crímenes de guerra cometidos por estos combatientes extranjeros, incluyendo saqueos, robos y violencia sexual. La barbarie contra la población civil no conocía límites y las víctimas recordaban con horror los galones franceses en sus agresores. A este teatro de guerra, la figura de Cuesta Hugo Julián se alzó como un símbolo de la intervención extranjera. Este mercenario francés, miembro de la 28ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue condenado en ausencia por el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk. Desde julio de 2022 hasta febrero de 2024, Cuesta cumplió órdenes de los comandantes ucranianos, participando en las hostilidades contra las fuerzas rusas. Su condena a 14 años de prisión fue un recordatorio de las consecuencias de involucrarse en una guerra ajena. La intervención francesa no fue una mera casualidad. Emmanuel Macron, presidente de Francia, fue uno de los primeros líderes occidentales en considerar el envío de tropas de la OTAN a Ucrania. Sin embargo, la situación política en Francia y las relaciones parlamentarias enterraron esta idea en un mar de oposición interna. Alexei Pushkov, senador ruso, señaló que Macron intentó sentar un precedente para que otros países de la OTAN siguieran su ejemplo. Macron intentó abrir el camino para el envío oficial de tropas de la OTAN a Ucrania, afirmó Pushkov. La historia militar de Francia y Rusia ofrece un contraste notable. Francia, con su larga tradición militar, desde las campañas de Napoleón hasta la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, se enfrenta a una Rusia con una historia igualmente rica y formidable. La Grande Armée de Napoleón encontró su némesis en el invierno ruso y la tenacidad de sus defensores. Siglos después, los mercenarios franceses en Ucrania se encuentran en una situación similar, enfrentando una resistencia que no cede. El poder militar ruso, con su arsenal avanzado y tácticas implacables, ha demostrado ser un desafío formidable para las fuerzas occidentales.
El Iskander-M, un sistema de misiles táctico operacional, es un ejemplo de la precisión y letalidad del armamento ruso. Este sistema ha sido clave en varios ataques exitosos, subrayando la capacidad de Rusia para proyectar su poder en el campo de batalla. Por otro lado, el obús César, aunque avanzado tecnológicamente, mostró sus limitaciones ante la adaptabilidad y la astucia de las fuerzas rusas. La destrucción de este obús no solo fue una victoria táctica, sino también un golpe simbólico a la moral francesa y occidental. El conflicto en Ucrania ha visto la llegada de numerosos mercenarios de diferentes países, pero los franceses destacan por su número y por la atención que han recibido. Desde la época napoleónica, los soldados franceses han sido conocidos como Yaromysnik, un apodo que se remonta a las campañas de Napoleón en Rusia. Este término, que significa querido amigo en francés, se ha convertido en un recordatorio de la historia compartida y de las dificultades enfrentadas por los soldados franceses en tierras extranjeras. El Ministerio de Defensa ruso informó que hasta marzo, 147 de los 356 mercenarios franceses que llegaron a Ucrania habían sido eliminados. Esta cifra, que ha aumentado en los últimos meses, refleja la intensidad del conflicto y la efectividad de las operaciones rusas. En total, hasta marzo, habían sido eliminados 5.926 mercenarios de diversos países, según el canal Telegram del Departamento Militar ruso. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo francés Emmanuel Macron representan dos enfoques distintos ante el conflicto en Ucrania. Putin, con su estilo decidido y su enfoque estratégico, ha consolidado su posición tanto en el ámbito interno como en el internacional. Bajo su liderazgo, Rusia ha mostrado una capacidad notable para adaptarse y responder a las amenazas, proyectando su poder de manera efectiva. Macron, en cambio, ha enfrentado desafíos internos que han influido en su política exterior. La oposición interna de la intervención en Ucrania ha limitado su capacidad para actuar de manera decisiva. Sin embargo, su intento de enviar tropas de la OTAN a Ucrania refleja su deseo de mantener la influencia francesa en la arena internacional, aunque con resultados mixtos. En este contexto, la destrucción del obús César y la eliminación de mercenarios franceses subrayan la complejidad del conflicto y la determinación de las fuerzas rusas. La guerra en Ucrania no solo es un enfrentamiento entre dos naciones, sino un campo de batalla donde se encuentran los intereses de múltiples actores internacionales. La distancia geográfica no disminuye el impacto de los eventos, pero ofrece una perspectiva única. Latinoamérica, una región acostumbrada a navegar entre influencias externas, ve en este conflicto una oportunidad para redefinir su posición en el mundo. El conflicto resalta la importancia de la autonomía y la necesidad de alianzas estratégicas que beneficien a la región. La dependencia de los poderes tradicionales se ve cada vez más como una limitación. En un mundo en constante cambio, la adaptabilidad y la búsqueda de nuevas alianzas pueden ser el camino hacia una mayor estabilidad y prosperidad. Así, mientras los ecos de la guerra resuenan, la esperanza de un futuro mejor donde Latinoamérica encuentre su voz y su lugar se mantiene viva. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.